Muchas veces nos llegan pacientes con curvas ya muy importantes que cuando les preguntas qué pasó, pues los detectaron en edades mucho Bueno, más sí. jóvenes Ujú. y alguien les dijo que estaban muy chicos para operarse, que tenían que terminar de crecer para poderse operar. Y esto es totalmente falso. Hola, buenas tardes, bienvenidos al podcast de Expertos en Columna. Buenas tardes, Toño, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas tardes a todos. El día de hoy queremos platicar un poco sobre el tratamiento quirúrgico de la escoliosis. Creo que es un tema bastante importante y además bastante extenso que pues vamos a tratar aquí de ir desglosándolo y tratar de pasárnoslas bien. En pocos pasos, ¿cómo definirías cuál es o en qué consiste una cirugía de corrección de escoliosis? Bueno, normalmente existen varios tipos de escoliosis. Vamos a hablar específicamente de la escoliosis idiopática, ¿no? Entonces, dentro de la escoliosis idiopática existen también varias edades de presentación y que al final de cuentas vamos a ir desglosando cada una, ¿no? Yo creo que podemos empezar, si quieres, con la escoliosis del adolescente, que es la más común, y si sale alguna cosilla, pues ya la vamos platicando, ¿no? Bueno, como dices, la escoliosis del adolescente es la más común. Aparece más común en las niñas sanas, que de la nada se enchuecan, ¿no? O notan un hombro más elevado, una curva en la espalda a nivel lumbar o torácico, y es por lo que acuden. Lo que hacemos es tomamos radiografías para medir los grados de esa curva y ver si es quirúrgica o no. Bueno, aquí, como dices, entonces es más común en mujeres, ¿no? Sí. Ok. Y la otra es que normalmente la edad de presentación es en el inicio de, pues cuando crecen, ¿no? Que es el crecimiento acelerado, ¿no? Que esa es la otra parte importante que hay que estar muy atentos en eso, ¿no? Entonces la escoliosis idiopática, creo que esos son los dos puntos. Y ahora, ¿cuándo decides que hay que operarla? O sea, porque vamos a hablar de tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Cuándo decides operar a una paciente? Cuando tiene una curva mayor a 40 grados. Ok, Es entonces el la parámetro indicación. la indicación es más de 40 grados, que eso quede así, digo, no tajante, pero más de 40 grados, ¿no? Por poner un límite. Ok, ¿y qué tipos de tratamientos les ofreces a los pacientes que tienen más de 40 grados? Pues definitivamente ahí el tratamiento quirúrgico, o sea, una cirugía es pues lo que les recomiendo. Sabemos que esa curva va a progresar. No hay una bola mágica ni una ecuación matemática para poder descifrar o calcular con exactitud cuántos grados más va a Sí. avanzar. Pero si ya sabemos que tiene 40, sabemos que esas curvas van a seguir aumentando aún después de terminar de crecer y que van a tener un deterioro de su calidad de vida si no las atendemos. Entonces, la cirugía, el objetivo principal es detener o evitar que siga aumentando esa curva, tratando de mejorar la alineación o el balance. O sea, hay que fijar esa columna en una mejor posición. No es voy a dejar la columna lo más recta posible. Ese es siempre lo que siempre los papás te preguntan, ¿no? Que bueno, yo voy a quedar como si fuera flecha, pues saben, ni ya más que Dios, man, ¿no? Exacto. El objetivo primario es que no avance, Eso. que no se enchueque más. Y digamos el secundario, o que es parte también del tratamiento, es mejorar la alineación o enderezarla. No siempre pueden quedar totalmente rectas, ¿no? Eso también hay que decirlo, y mucho depende del grado de la curva, Sí, del la momento. flexibilidad del momento, ¿no? Entonces hay que aclarar que el objetivo es detener la progresión. Ok, y ahora, bueno, ya sabemos entonces 45, bueno, más de 40 grados, se les ofrece una cirugía, no van a quedar totalmente derechos, queremos que queden lo mejor balanceados posible, que estéticamente les vaya bien, pero ¿qué tratamiento es el que se ofrece? Es una cirugía, pero bueno, pues hay que tratar de decirles más o menos qué es, ¿no? Bueno, lo que vamos a intentar es alinear esa columna. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues tenemos que utilizar tornillos, unos tornillos que van a ir dentro de las vértebras, más o menos de donde inicia a donde termina la curva, digo, hacia grandes rasgos, es de donde vamos a abrir, disecar esa columna, o sea, disecar quiere decir quitando todos los músculos que están sobre el hueso para exponer la columna por la parte posterior. Y ahí hay puntos que
anatómicos para colocar los tornillos, que van en una parte de la vértebra que se llama pedículo. ¿Y voy a sonar? No. Bueno, no. ¿No? O sea, Esa es una pregunta muy común. Te dicen, no, pero ¿de qué material es? así es. Y si Suena paso en el aeropuerto, voy a sonar. El material es titanio. Y Ok. no suenan, ¿no? Sí. Ahora en los escáneres estos nuevos que te pasan en el aeropuerto, No, yo sí, nunca he visto si se... No, se- no, ¿sí sale? sí hay una especie como es como una tomografía y si tienes una prótesis o eso, ahí en Mira, la yo pantalla nunca lo lo he ven. visto. O sea, he visto el monito que sale ahí de colores, así que te sale si traes algún fierro, En ¿no? Pero algunos sí. Entonces tenemos que utilizar implantes. ¿Qué son los implantes? Pues van a ser los tornillos y las barras. Entonces vamos a colocar 2 tornillos en cada vértebra desde donde decidimos en la parte de arriba a la parte de abajo y después esos tornillos los vamos a unir a unas barras que van, pues vamos a ponerlo así rectas, que van a hacer que la columna se enderece. Después que ya quedó más derecha, en la parte que queda entre las 2 barras, que si lo viéramos parecería como una vía del de tren, tren. en medio vamos a poner injerto de hueso. Parte es hueso del que quitamos para el sitio donde ponemos el tornillo y otro es hueso sintético porque al final lo que queremos es que la columna se pegue en esta nueva posición en la que la Que dejamos. ahí es importante aclarar que es justamente la cirugía es esa. O sea, porque muchas veces cuando les explicamos es, bueno, que hay que fusionar, y que no sé qué, pues como que no tienen idea, es pegar, ¿no? O sea, lo que queremos es que esa columna se quede en esa posición y prácticamente no se mueva nunca más, ¿no? Eso es pegar la columna. Y la otra pregunta es que siempre me hace, ¿no? Oiga, ¿y se va a quedar chaparro o nano así después de que los operes? Y bueno, pues ahí es algo, pues depende de la edad, ¿no? Exacto. De entrada, todos los pacientes cuando les hacemos una corrección de escoliosis crecen, Así es. porque al enderezar la curva Ujú. crecen Sí, varios 3, 4 centímetros, sí. ¿no? Ujú. Entonces, pero también es cierto que la parte que fusionamos, o sea, de donde empezamos a poner tornillos a donde terminamos, lo que queremos es que se pegue y esa parte de la columna, esa parte ya no va a crecer. La parte de la columna cervical o lumbar que queda libre, pues tiene un pequeño todavía potencial de crecimiento. Pero si ya es un adolescente, ya no, Sí, ya no no se va a quedar necesita, el no, tronco así es. pequeño ni chaparro. Ok, sí, porque ahí es importante aclararlo porque muchos médicos creen que hay que mandarlo hasta que prácticamente termine de crecer y que eso es a los 18 años y la verdad es que ese es el error principal cuando siempre nos platican, es que yo iba bien y que iba con mi control y de repente pues me dijo que espérate hasta que tengas 18 años y esa ventana de oportunidad se perdió por la edad. Entonces, no importa, mientras ese paciente tenga una madurez esquelética que lo valoramos de otra manera, se puede sin duda pegar esa columna, ¿no? Sí, eso que mencionas es muy importante. Muchas veces nos llegan pacientes con curvas ya muy importantes que cuando les preguntas qué pasó, pues los detectaron en edades mucho Bueno, más sí. jóvenes Ujú. y alguien les dijo que estaban muy chicos para operarse, que tenían que terminar de crecer para poderse operar. Y esto es totalmente falso. ¿Por qué? Porque pues llegan o sea, como no sabemos hasta cuánto puede llegar una curva, si la dejamos a su libre voluntad, pueden volverse curvas muy agresivas. Sí. Y, como dices, perder esa oportunidad o esa ventana para dar el tratamiento oportuno. Y creo que eso, digo, nos ha pasado prácticamente a los dos. Hemos tenido pacientes que los vimos cuando tenían, no sé, 40 grados y que se les ofrece una cirugía que creo que es el mejor momento y luego se fueron a algún otro lado y que estuvieron ahí haciendo cosas y que les jalaron los pies y que sobadas y no sé cuántas cosas y que regresan mucho tiempo después, años, ¿no? O sea, ¿no? Y que llegan con unas curvas que son, o sea, impresionantes, ¿no? Entonces, y que ahora sí, ¿no? Arréglenme el problema. Cuando tienes una curva de 100 grados, pues les digo yo, bueno, ya esa curva no te va a quedar pues como te hubiera quedado cuando llegaste. Como te digo, no la vamos a poder dejar en 0 grados, ¿no? Entonces, una curva de 45, 50 grados, a lo mejor la dejas en 5, 10 grados, pero una de 100, pues la dejas como llegó, casi de 40 grados, 50 grados, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tenerlo en la cabeza, porque si los papás deciden, o al final de cuentas el paciente decide no operarse, está bien, pero que sepan que esto puede progresar y que si progresa, el tratamiento no es tan simple a veces y tampoco la corrección va a ser tan espectacular, ¿no? También una pregunta muy frecuente es,
y con una cirugía quedo o esto se tiene que estar repitiendo. Sí. En este tipo de pacientes, pues la idea es que se haga una sola cirugía y que con eso se resuelva el problema. Pero pues como todas cirugías pueden existir fallas, que es muy bajo ya hoy día por el tipo de implantes que usamos, que se rompan las barras, que se empiece a hacer otra vez la deformidad y bueno, pues ahí se tiene que... Es una cirugía, digamos, que no tiene uno en mente, pero que puede pasar. No es infalible, pero cada vez es más raro. Frecuente, pero existe, ¿no? Sí, que el índice de, por ejemplo, satisfacción corporal, o sea, los pacientes llegan, pues sí, como dices, con el talle o con, bueno, la lonjita, ¿no? Que está mal, o con el hombro elevado y eso, y que realmente, digo, a pesar de que no quedan, como dices, derechos en la radiografía, los ves y físicamente se ven espectacular. Entonces, ahí siempre hay una muy buena satisfacción, sobre todo de los pacientes. A mí me tocó una que, como les decía, creo que ya alguna vez lo platicamos, que la cambiaron hasta de escuela y que le fue psicológicamente muy bien porque pues en una sí le decían y le hacían bullying y después de que se operó se cambió de escuela y bueno, completamente cambió su personalidad, ¿no? Sí, esa situación la vemos con frecuencia, el bullying, pues se sienten inseguras, les da pena y una vez que se operan, pues recuperan esa seguridad. Esa seguridad y pues eso es muy, muy satisfactorio. Otra cosa que también es muy común y dicen es que la paletita o la alita la tengo más salida. Entonces, la escoliosis, pues no nada más es que la columna se va hacia un lado, sino que rota. Y a la hora de que rota, pues evidentemente una escápula, una de las paletitas queda más salida. Y cuando hacemos una cirugía, la alineación es algo que es más sí podemos lidiar, sí. Pero la rotación de la columna es de las cosas que todavía nos cuestan mucho trabajo. Evidentemente mejoran, pero también es importante mencionarles que aunque ellas se vean muy derechitas, la paletita se sigue viendo un poco salida. Sí, aunque ha mejorado todo, como dice el instrumental y eso, pero eso no deja de ser, sí, un problema porque todavía no logramos, bueno, y que tampoco se va a lograr otra vez, es que no hay manera de que alguien vuelva a quedar como si no hubiera pasado nada. Entonces, pero bueno, esas cosas se van lidiando y se van platicando y se les comenta, pero creo que hoy en día la escoliosis, número uno, tiene muy buen índice, como les decía, de éxito, ¿no? O sea, prácticamente el 99% de los pacientes les va bien, salen caminando, regresan a la escuela al mes, ¿no? Les requitan los puntos a los 15 días. O sea, cuando los ves es espectacular, que mucha gente no te lo cree, ¿no? Pero hoy en día esa cirugía es de alto índice de éxito, ¿no? Entonces, que lo sepan para, pues digo, por si alguien tiene alguna escoliosis, eso, pues que nos contacten al final de cuentas. Nosotros con todo gusto les quitamos sus dudas y podemos platicar. Estamos ahí en las redes sociales, expertos en columna, pero bueno, creo que es importante aclarar algo eso. Muy común, seguro te ha pasado, es que bueno, hoy día hay tanta información en internet, entonces pues te digo que tengo escoliosis y te pones a buscar y pues vas a encontrar pues todo lo que puede pasar, ¿no? Hay hasta videos de cirugías, y pues hay buenos resultados, malos resultados, pero a veces pues no toman la información correcta, ¿no? Porque hay muchos tipos de escoliosis, ¿no? Hay congénitas, idiopáticas, neuromusculares que tienen diferentes resultados, ¿no? Entonces a veces puedes entender mal el concepto de lo que tú necesitas y tener una información, aunque sea de Google, incorrecta para tu caso. Eso es verdad. Yo siempre les digo, bueno, hoy día no le puedes prohibir a nadie que busque o no información. Lo más seguro es que van saliendo de la consulta, ya están googleando qué es y cómo se trata. Entonces yo siempre les dejo una invitación de, pues ustedes busquen, pero no se crean todo. Lo que les dé alguna duda, que les llame la atención, búsquenos y te lo explico si es cierto o no es cierto. Y a veces uno hasta aprende cosas o sea, si uno quiere buscar tratamiento de escoliosis sin cirugía, hay mil cosas, ¿no? Entonces, muchas veces pues no es información correcta. Entonces creo que la información correcta se la podemos dar las personas que nos dedicamos a esto, ¿no? Que esa es la otra, ¿no? Que también, no nada más los pacientes, los mismos ortopedistas, y todo eso a veces, bueno, fisiatras, rehabilitadores, ortopedistas,
dan una información errónea, y también algo que era típico, que también es, o sea, algo básico aquí, es que ves a los pacientes y no los dejan moverse, ¿no? Les dicen, no, que no hagas ejercicio y que no te muevas y que casi un corset cuando tienen casi 18 años. O sea, hay como dices, demasiada información, pero también muy mal empleada por los mismos de la salud. Entonces, otra vez repito, o sea, hay poca gente que se dedica a esto, pero pues tratar de que se acerquen a nosotros o a la gente al final que se dedica a esto, porque sí es importante dejar, por ejemplo, los niños con esclerosis idiopática pueden hacer su vida 100% normal antes de que se operen y prácticamente después de que se operen, ¿no? Entonces también eso dejarlo muy claro. Sí, eso es típico, que pues estás preguntando, ¿y haces algo de ejercicio? No, el doctor me prohibió, ya no puedo ni cargar la mochila, no puedo hacer ejercicio. Sí, pues, te duele la cabeza porque tienes escoliosis también. O sea, todo es por la escoliosis. Entonces, eso es una información incorrecta. Un niño con escoliosis puede hacer su vida totalmente normal. Si jugaba fútbol, puede cargar su mochila, y como le digo, eso no va a empeorar su situación. Como que la columna tiene programado hasta dónde se va a enchuecar, y hagas ejercicio, cargues la mochila. Bueno, que esa es la otra, ¿no? Que te ha pasado que la mamá lo ponen a nadar 200 horas al pobre y el otro ni le gustaba nadar, estaba ahí y se siguió enchuecando y casi después anda odiando la natación porque lo metieron todo el día en la natación. Yo les digo, a ver, el ejercicio es el que te gusta. Si te gusta nadar, bueno, es muy buen ejercicio, adelante. ¿Te gusta hacer taekwondo? Pues haz taekwondo. O sea, el chiste es que hagan algo que les gusta y que a eso se muevan, ¿no? Pero no decirles que todo es la causa de la escoliosis, porque también te metes a los foros y todo es la causa de la escoliosis, ¿no? Entonces, ahí sí hay que darles la información correcta. Otra típica es de que, pues llegas y les, oye, ¿te duele la espalda? Sí me duele. ¿Dónde? Pues acá donde tengo la curva. Y antes de que te dijeran que tenías escoliosis, ¿te dolía? No. Y les digo muchas veces a los papás, antes de que supieras que tenía escoliosis, llegaba y te decía, ay, mamá, me duele la espalda, ay, sí, ya, déjame que estoy viendo la tele. Ni los pelaban, ¿no? Sí. Y hoy, ¿no te duele algo? Ay, no te... Si no te muevas, chiquito. Entonces todo el mundo está hiper atento de la columna, ¿no? Entonces, pues, si tú todo el tiempo estás pendiente, ay, sí, sentí un piquetito, ¿será bueno? ¿Será malo? Entonces, eso es clásico, ¿no? O sea, ya tengo escoliosis y entonces toda la familia, todo el mundo está pendiente de la columna. Es una persona sana, puede hacer su vida normal y con ello le va a doler, pues sí. Como a cualquier niño o adolescente o adulto, sí. En ese sentido hay que estar tranquilos, y si él o ella necesita una cirugía, créanme, es la mejor opción. Sin duda. Sí. Digo, es muy satisfactorio. A mí cuando me dicen, oiga, y esto de la escoliosis idiopática, que no se sabe la causa, ¿por qué me dio? Pues por mala suerte, ¿no? O sea, no lo sabemos, es mala suerte. Pero si es idiopática, eso es buena suerte. Sí. Porque esa es la que podemos tratar con los mejores resultados. Entonces, te tocó la mala suerte de tener escoliosis, pero la buena es que es idiopática, y esas son las que tienen los mejores resultados. Sin duda. Pues aquí nada más es volverlos a invitar. Digo, gracias por estar escuchándonos este ratito. Y bueno, si tienen alguna duda, estamos en Expertos en Columna, en TikTok, en Instagram y en Facebook. Y podemos resolverles sus dudas, ¿no? Creo que es importante que nos escriban, que saquen una consulta, que si tienen alguna cosa de estas, pues se acerquen con la gente adecuada, ¿no? Porque podemos resolverles sus dudas. No todo es quirúrgico, a veces tienen 10 grados y ni siquiera se enteran que son 10 grados, y ya porque venía en el escrito que tienen ahí escoliosis, creen que ya es un problema, ¿no? Entonces creo que hay que hacer una buena evaluación, hablar siempre con la verdad y decirle las cosas. Creo que es la parte fundamental, yo creo que de esto. Sí, yo creo que la información es clave, y sobre todo que sea la correcta. Entonces acudan con Expertos en Columna y con mucho gusto los atenderemos.